La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los santos ángeles de Dios. En esta mañana, mis queridos hermanos, vamos con un tema nuevo. Vamos con el tema El Evangelio Limitado. Primera parte. Este tema va a ser de varias partes y le pedimos que ponga mucha atención porque vamos a estar cubriendo acerca de algunas distorsiones hoy en el Evangelio. Y entonces, antes de pasar al tema, vamos a ir al trono de la gracia para pedirle la autoridad al Padre para que sea Él el que nos dirija en esta mañana. Así que oramos. Bondadoso Dios y Padre eterno que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado y enaltecido sea tu santo y excelso nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos traído con bien y por habernos protegido en esta mañana. Y aunque los radioyentes no lo saben, tú sabes de que nos protegiste hoy. Te pedimos, Padre Santo, que seas con nosotros de una manera especial, que puedas darle discernimiento a los hermanos que nos están escuchando y que ellos puedan claramente entender lo que se va a estar presentando aquí. Que seas tú el que estés en medio de ellos mediante el ministerio de tus santos ángeles. Bendícenos en una manera especial y utilízanos. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y quiero hacer un pequeño anuncio. Les quiero dejar saber que este próximo viernes vamos a estar en Tiempo de Reunión, en el canal de YouTube, Tiempo de Reunión. Y vamos a estar compartiendo un pequeño tema o teniendo una charla con relación a algunos eventos que están sucediendo ahora mismo, que son indicios de lo que estaba profetizado para el tiempo del fin. Y no hago este anuncio meramente porque voy a estar allí. Les recomiendo que todos los viernes usted entre en sintonía con Tiempo de Reunión. Es un canal en YouTube. El viernes a las 8:30 de la noche, hora de Puerto Rico. No se lo pierda. Bien, los versículos de introducción en esta mañana, mis queridos hermanos, lo podemos encontrar y son varios, pero el primero, en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12. Y dice la santa palabra de Dios, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El próximo lo podemos encontrar en Romanos 8, capítulo 8, versículo 10. Y dice allí la palabra de Dios, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el último versículo que vamos a buscar es en el Evangelio según Juan, el capítulo 5 y el versículo 24, donde dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el programa de hoy estaremos presentando el tema, como ya les dije, el Evangelio limitado, lo que indica que no está a la altura de lo que Cristo presentó. Desde la venida del Mesías prometido, siempre ha habido personas que han desenfocado la verdad revelada por Cristo.
Ha habido personas que siempre tienden a irse a alguno de los extremos, tergiversando de esta manera las buenas nuevas de salvación. Lo que estaremos repasando es como muchos hoy se consuelan con un evangelio limitado y no aprovechan lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Generalmente es porque no lo comprenden bien. Pero hoy vamos a hablar del entendimiento limitado que existe sobre el evangelio, el cual limita lo que Dios ha revelado en su santa palabra y a la vez ignora componentes vitales del mismo. También estaremos viendo cómo eso afecta la experiencia y el caminar del cristiano en maneras prácticas. Por lo tanto, vamos a ver algunas verdades doctrinales en las Sagradas Escrituras, pero siempre aplicando y viendo la relevancia práctica en nuestro caminar cristiano. Esa es la importancia de la verdad, aún de la verdad teórica, porque nuestra comprensión de la verdad, sea cual fuere, gústenos o no, moldeará e influirá nuestro caminar con Cristo. Por lo tanto, le pedimos a nuestro Padre Celestial que sea Él el que nos guíe en el estudio de hoy. Amén, que así sea. Mis queridos hermanos, eso es lo importante acerca de la verdad. No es tan solo tener un mero conocimiento teórico de la verdad, sino el poder llevar a cabo una perfecta aplicación de la misma en nuestras vidas. De esta manera es que el cristiano es beneficiado por la misma e inclusive logra obtener una ventaja sobre el que no la conoce. Ahora, otro componente de la verdad es la interconexión que existe entre las diferentes enseñanzas y doctrinas presentadas en las Escrituras. Lo que quiere decir que una verdad bíblica apoya y va de la mano de otra. No están independientes la una de la otra, pues forman un perfecto conjunto de verdades. Generalmente tenemos la costumbre de examinar las diferentes doctrinas y luego de encajonar la información respecto a cada una de ellas por separado. Por lo tanto, archivamos esta información o evidencia bíblica en la caja del estado de los muertos. Esta otra va para la caja del verdadero día de reposo y esta otra en la caja de la justificación por la fe. Lo que significa que tenemos muchas verdades, pero no las vemos o comprendemos a perfección en conjunto. Esta es la verdad acerca del Padre y del Hijo, la verdad no trinitaria. Y somos muy buenos defendiendo esa caja. Pero tenemos que recordar que la verdad es como una cadena de muchos eslabones interconectados. Una verdad afecta a las otras. Y eso es algo que todos hemos visto cuando aceptamos la verdad de la no Trinidad. Muchas veces no nos detenemos a considerar que cuando ampliamos el entendimiento de una verdad en particular, no vemos cómo eso impacta a las otras verdades o a los otros archivos que tenemos de conocimiento. Pues hoy vamos a explorar eso. En particular, lo de la conexión mutua entre doctrinas y cómo nuestras enseñanzas interactúan unas con las otras. Una afecta a la otra para formar una cadena constante o un patrón. Lo que tú crees acerca de Dios, ya sea como Trinidad, triteísmo o la verdad acerca del Padre y del Hijo, influenciará sobre las otras verdades o doctrinas que conoces. Eso es, si eres consistente examinando cómo son afectadas por esa idea, creencia o doctrina. Es muy importante poderlo hacer, aunque no se le haga fácil realmente para algunos, por la manera que fueron educados o ya sea por la forma en que recibieron el Evangelio, pero verdaderamente hay que romper las ataduras.
Algunos no podrán ser consistentes por el encajonamiento de doctrinas que tienen en sus mentes. Si cambian una idea en cuanto a una doctrina y no examinan las otras a la luz de esa nueva verdad, no podrán ver cómo todo toma una nueva dimensión. Y todos los que han aceptado la verdad no trinitaria han tenido esa experiencia y es algo tremendo. Por ejemplo, hablemos de los que han aceptado precisamente la verdad de la no Trinidad, que han cambiado su pensar en cuanto a Dios, según lo revelado en su santa palabra. Antes éramos trinitarios y no teníamos un claro concepto de la divinidad. Tienen que admitir que esa es una doctrina misterio, pues ahí todo es un misterio, pues para ellos hasta el Espíritu Santo es un misterio. Pero noten cómo hoy entendemos las cosas mucho mejor. Ahora todo encaja en su sitio y conocemos mejor al Padre y al Hijo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo impactó eso a las otras verdades? Algunas personas no se detienen a considerar eso y no saben que hubo un cambio que afectó todo lo demás. Mis queridos hermanos, por eso es precisamente la importancia de este tema. Mientras estamos haciendo este estudio, traten de ver alguna conexión de algún aspecto de verdad, particularmente en el sentido práctico. Ahora, las dos verdades que vamos a examinar hoy en particular, porque habrán otras, es la verdad acerca de Dios y cómo eso impacta el Evangelio, particularmente en el sentido de cómo entendemos el pecado y el entendimiento que tenemos sobre la justificación o nuestro entendimiento acerca de la salvación. Porque aunque lo sepas o no, están conectadas muy estrechamente. Por ende, es importante ver esa conexión y cómo están consistentemente relacionadas una con la otra. Por lo tanto, vamos a resumir algunas cosas, asumiendo que tienen cierto nivel de entendimiento bíblico. Vamos a resumir porque queremos resaltar un sinnúmero de cosas y queremos examinar un cuadro más amplio de un sinnúmero de doctrinas. Queremos ver cómo entrelazan unas con las otras. Ahora, en cuanto al asunto de la deidad, vamos a resumir lo que la verdad de Dios es. Nos referimos en el contexto de que conocemos la verdad acerca del Padre y del Hijo y cómo esto nos lleva a una verdadera y correcta adoración y el tener una relación íntima con ellos. Vamos a asumir que todos entienden que es Cristo al que recibimos cuando recibimos el Espíritu. Ahora, con ese recibimiento del Espíritu, ¿qué recibimos? Recibimos vida. ¿No es así? Porque el Espíritu es el que da vida. Uno de los puntos claves que han llegado a comprender a través de nuestra programación es que el Espíritu no es otro sino Cristo, particularmente la vida de Cristo. Así es como somos transformados y nacemos de nuevo. De ahí la importancia de nacer del Espíritu. Las Sagradas Escrituras dicen que el que tiene al Hijo tiene la vida. Veamos algunos versículos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, no otro, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto resume muy bien el terrible problema que tenemos en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, pero también da la solución a ese problema. ¿Cuál es la solución que Dios ofrece para nuestro problema? Bueno, nos da la vida de Cristo, ¿no es así? Él ofrece al Espíritu, el cual es vida, y así es como obtenemos la justicia de Cristo. Esta es la solución que Dios nos da para el problema que tenemos. Por lo tanto, el problema que tenemos tiene que ver con una deficiencia de vida y una deficiencia de justicia.
Principalmente es un problema que tenemos con el virus de la muerte, algo que ha infectado a toda la humanidad. Ahora noten, mis queridos hermanos, estamos examinando la salvación. ¿De qué nos quiere salvar Dios? Bueno, estamos examinando el asunto del pecado y cuál es el entendimiento que tenemos acerca del pecado, cuyo fruto es la muerte. Ahora, para mejor apreciarlo y hacerlo en su verdadero contexto, tenemos que analizar la solución que Dios está ofreciendo y cómo se aplica a nuestro caso. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, lo que fue parte de los versículos de introducción en esta mañana, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros, los que creemos en la verdad de la no Trinidad, enfatizamos esa parte, la parte del Hijo de Dios. Cristo es verdaderamente y literalmente el unigénito Hijo de Dios. Lo creemos y lo proclamamos. Y lo hacemos porque así es que es, mis hermanos. Eso es lo que presenta la Escritura. No es una metáfora, no es un término profético, no es un papel que Él está protagonizando, no es un título que se aplica a Él. Cristo es realmente el Hijo del Dios viviente, que antes de encarnarse era Miguel, quien es como Dios. Ahora, la otra parte del versículo es igualmente real e importante, tan real como el Hijo. Así también es la vida que recibimos cuando recibimos la vida del Hijo. No es una metáfora, no es un título, no es una expresión profética y no es meramente un cliché. No es otra cosa que la vida misma de Jesucristo. Lo enfatizamos por una razón en particular que esperamos que puedan entender según vaya progresando el tema. Algunos a lo mejor dirán, eso es exactamente lo que nosotros creemos, pero tristemente no es lo que todos creen, aún entre los que creen en la verdad del Padre y del Hijo. La vida del Hijo es la que recibimos, pero no todos comprenden qué es lo que esto realmente significa, ni cómo realmente se aplica a nosotros. En cuanto a esto, quizás tengas ideas o conceptos que adoptaste o cambiaste, pero que no están en armonía con lo revelado por el cielo. Ahora noten, Jesús expresa ese contraste muy bien en este pasaje en particular y lo hace de la siguiente manera. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo no está hablando de gente muerta en el sepulcro. Él está hablando de gente que está oyendo lo que Él dice y que lo reciben a Él y a las palabras que ha hablado. Cuando así lo hacen, ciertamente han pasado de muerte a vida. ¿De qué está hablando Jesús entonces? ¿Se han preguntado acerca de este versículo? Estas son personas que están vivas, pero de acuerdo a Jesús están muertas y continúan muertas hasta que los reciban a Él. Y cuando los reciben, Él los mira y los clasifica como que han hecho una mayor transición de muerte a vida. Mis queridos hermanos, ese es nuestro problema. Esto era lo que necesitaba la humanidad. Era vida. Porque todos hemos sido contaminados con la muerte. Pero, ¿cómo llegó este problema de la muerte? Pues, desde luego, tiene que ver con el pecado.
Ahora, el apóstol Juan nos explica en una de sus cartas cómo es que podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. Hay una conciencia y conocimiento, una realización de esta realidad, de esta verdad. No es una figura retórica. Al contrario, es muy importante poder comprender todo esto. Para mucha gente, esto es un misterio que no hace sentido, porque en gran medida nunca lo han experimentado. ¿Se dan cuenta? Ellos piensan que tener la vida del Hijo es simplemente leer la Biblia, memorizar parte de ella, entender las doctrinas que son contenidas en ella. Piensan, así es como obtenemos a Jesús. Las palabras escritas en un libro que tenemos en nuestra mano, o sea, la Biblia, no es nada más que tinta en papel. No es un amuleto de la suerte o algo mágico. No le puede dar vida a nadie. Ahora, contiene una información valiosísima. Te puede decir dónde realmente está la vida. Y nos dice que esa vida se encuentra en el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios es una persona real. Es el verdadero Hijo de Dios. Es el que te puede dar vida. Y no es una vida metafórica, ni una figura retórica. Es vital que entendamos esto. Es básico y fundamental, pero estamos enfatizando por una razón en particular, como ya veremos. Ahora examinemos la conexión de esta verdad, de una verdad con la otra. Este es el componente vital de la verdad acerca de Dios, que es el unigénito Hijo de Dios, el que comparte su propia vida, su espíritu, y así es como tú eres salvo. Así es que pasas de muerte a vida. Así es que participamos de la naturaleza divina. Cuando eso sucede, esa es la salvación y eso es la verdad acerca de Dios. Esa vida, desde luego, es una vida justa y es la vida que recibimos por fe y por eso se llama justificación por la fe. Pasemos al otro extremo, pero no se vayan a confundir. No estamos refiriéndonos al estado de los muertos o lo que le sucede a uno cuando muere, sino que hablamos de lo que la Biblia presenta cuando se habla de muerte. ¿De qué habla Jesús cuando habla de muerte? ¿Cómo describe la Biblia ese estado de muerte? ¿Qué otras palabras o expresiones se usan para describirla? Pues en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ven la conexión aquí? Según este versículo, muerte es cuando uno se ocupa de las cosas de la carne. Es un estado de ser. Cuando uno está ocupado en las cosas de la carne, uno está en el estado de la muerte, aunque esté vivito y coleando. Mucha gente dice que el ocuparse de la carne o estar interesados en las cosas de la carne, en la traducción literal, es algo que desarrollamos, basado en las malas elecciones que continuamos haciendo. Pero analicen el versículo cuidadosamente. Allí dice que ocuparse de la carne es muerte. Es un estado de ser, es una situación en que estás. Déjeme ponerlo de una manera que haga un poco más de sentido. ¿Es el problema de la muerte algo que uno adquiere basado en las malas decisiones que uno hace? Pues mis queridos hermanos, la muerte no viene sobre ti porque tomaste una mala decisión o elegiste mal. No es porque quebrantaste una ley y de repente tienes un problema de muerte encima que tienes que afrontar, como si no hubieses tomado la mala decisión. Y entonces no tuvieses el problema de la muerte detrás de la oreja. Espero sinceramente que nadie que está escuchando ahora mismo crea eso. Definitivamente las Sagradas Escrituras no enseñan tal cosa acerca de lo que es muerte. Porque como dijo Pablo, el ocuparse de la carne es muerte. Otra manera de expresar ese estado, el estar en esa condición que Jesús llama muerte, donde uno realmente no tiene vida, es un estado de deficiencia o un estado de necesidad de algo. Cuando uno se ocupa del Espíritu, entonces recibe la vida
del Espíritu, y por lo tanto está en paz para con Dios, porque no está ya bajo condenación. Esto es lo que presenta la Sagrada Escritura. Puesto aún de otra manera, la Biblia dice que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. No recibes la vida por obedecer algo o por actuar de cierta manera o por sacar A en conducta 101. Aunque todo eso sea importante, no es por eso, lo cual sería puro legalismo. Por eso a veces es bueno hacer un contraste. De la misma manera, podemos ver que la muerte llega a nosotros, no como resultado de lo que hacemos, sino que llega a nosotros por el simple hecho de que hemos nacido en la familia moribunda de Adán. Hemos recibido esto por herencia. Nacimos infectados por el virus. Todos hemos sido contaminados. Las Sagradas Escrituras presentan en Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese hombre no es otro sino Adán. El apóstol aquí dice que la presencia de la muerte es la presencia del pecado. El pecado trajo consigo la muerte y fueron introducidos al mundo por uno. Pero ¿pasaron a cuántos? A todos. ¿Y cuál es la razón? El versículo finaliza diciendo, por cuanto todos pecaron. Algunos leen esto como si significara que en algún momento, tarde o temprano, todo ser humano vaya a cometer pecado. Según ellos, así es como la muerte viene sobre todos. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. El punto que trae el apóstol Pablo es que la muerte entró cuando el primer hombre pecó. Así es que pasó el pecado a todos, así el pecado entró al mundo y se convirtió en el maestro de la ley sobre todos. La ley del pecado y la desobediencia, nuestra herencia de muerte, por cuanto todos han pecado. ¿De qué está hablando? No está hablando de los pecados individuales de cada persona, sino de los de todos, porque Adán es el representante de la raza humana. Todos estamos representados en Adán. Cuando el pecado entró en el mundo, o en otras palabras, cuando él tomó la mala decisión, nosotros la heredamos y también sus frutos. El maestro de Galilea es la solución a ese problema, pues en él está la vida. Acéptalo hoy. No se pierda el próximo programa donde seguiremos desarrollando este tema. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.